Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Dos de los tres candidatos derrotados el pasado domingo en la primera vuelta, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, anunciaron hoy su voto en blanco para la segunda vuelta. El voto en blanco de Fajardo y de la Calle ha sido explicado por ellos mismos como un acto de coherencia. Dicen que durante la campaña ambos impulsaron sus candidaturas como la opción frente a dos extremos representados por Iván Duque y por Gustavo Petro. Hoy anotan que cambiar ese discurso yéndose por Petro o por Duque sería como traicionarse a sí mismos. Esta decisión también ha sido acusada como una mezcla de tibieza política y de vanidad personal, especialmente en el caso de Sergio Fajardo, quien logró una votación importantísima de 4,5 millones de votos que son imprescindibles en los cálculos electorales de Gustavo Petro en cualquier escenario improbable para alcanzar y derrotar a Iván Duque en segunda vuelta. Más allá de la pregunta sobre la coherencia filosófica de Fajardo y de la Calle, su decisión tiene implicaciones importantes sobre la realidad política. Por un lado, deja absolutamente solo a Gustavo Petro en segunda vuelta. Petro no logra ninguna adhesión de peso, ni la de la Calle, ni la de Fajardo, ni siquiera la de Jorge Robledo. Y sin esto, además de la importancia de distancia que le sacó Duque en primera vuelta, se reduce enormemente la posibilidad que tiene Petro de darle la pelea a Duque el próximo 17 de junio en las urnas. Por otro lado, especialmente en lo que tiene que ver con la Coalición Colombia, estos anuncios de voto en blanco de hoy, más allá de que algunos congresistas sí apoyen a Petro, convierten a esta alianza, a la Coalición Colombia, esta alianza entre el Partido Verde, el Polo y Compromiso Ciudadano de Fajardo, como una tercera fuerza política en Colombia. Una fuerza política que falta ver qué tan a fondo se la va a jugar para sacar una cantidad importante de votos en blanco, como para hacerse sentir. Una fuerza política que además usa el voto en blanco como una plataforma electoral para las elecciones de alcaldes y gobernadores del 2019. Finalmente, como decía, el voto en blanco hoy le deja casi en bandeja la presidencia a Iván Duque, quien además ha logrado esta semana unir a todas las fuerzas restantes políticas del país en una versión recargada de la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos con el uribismo sumado. Una fórmula que tiene atónitos a varios que no entienden, por un lado, cómo políticos que han criticado al uribismo durante los últimos 8 años logran exhibir una falta total de principios y escrúpulos sin ninguna vergüenza, corriendo a sumarse al candidato que parece ganador. Por el otro lado, hay varios atónitos sobre cómo Iván Duque, como el uribismo y como este candidato que parece ganador con o sin los apoyos políticos, ha mostrado tanta avidez por sumar sin hostigarse a los representantes más insignes de la mermelada de Santos que el uribismo ha criticado sin descanso durante los últimos 8 años. Entonces, recapitulo. Esta semana se decantó el panorama político. Colombia en segunda vuelta se dividió en 3. Petro, con las cosas como están hoy, parece perdido. Duque, como están las cosas como están hoy, parece tener una coalición de gobierno superpoderosa y nada pudorosa. Y la Coalición Colombia se la juega por separado con el voto en blanco. Aquí arranca Zona Franca. Y como les decía, ya con el panorama relativamente decantado, podemos empezar a hacer un análisis de lo que va a pasar en esta segunda vuelta. Me acompaña esta noche. Primero empiezo con Jan porque usted regó el agua, Juanita. Me puse nerviosa. Jan Basset es profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, tiene un doctorado en Ciencia Política, es francés, les advierto por si les suena raro. Jan, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, Daniel. Juanita León es la directora de La Silla Vacía, es abogada, se dedicó al periodismo, afortunadamente, y tiene uno de los portales más influyentes en temas políticos de Colombia. ¿Qué tal, Juanita? Hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien?
Ah, bueno. Pero no pasó nada. No. Fresca. O sea, voy a tener que correrme porque... Es la segunda vez, pero la última vez que alguien lo hizo se le rompió el vaso y todo. Ah, sí, bueno. Me siento mejor, gracias. Entonces, yo voy a empezar con lo que ya hemos visto y son los resultados de la primera vuelta para que discutamos un poquito cómo son los caminos que tiene cada uno de los dos candidatos que pasó a segunda vuelta. ¿Están por ahí? Perdón, iba a empezar por otro lado. Vamos a empezar por el sondeo de hoy. Francamente, votar en blanco es ser tibio, B, un acto de protesta, C, dejar ganar a Duque, D, hacerle el feo a Gustavo Petro. Pueden votar en nuestro sondeo en Twitter, ya tiene 1.200 votos, creo que se acaba el sondeo 10 minutos antes de que se acabe el programa, así que se pueden hacer sentir, contar con esta no encuesta, sino sondeo, porque es una cosa distinta a una encuesta. Y ahora sí me voy con los resultados, si quieres los puedes ligar ahí mismo. Entonces, si asumiéramos que estos son los votos que básicamente van a volver a salir el próximo domingo, los escenarios de una victoria para Gustavo Petro, Juanita, ¿cuáles son? ¿Cómo los ve usted? Bueno, yo creo que tal como están las cosas, pero faltan 3 semanas y 3 semanas en una segunda vuelta son eternas. Yo creo que Petro tiene el camino difícil, porque me parece que su objetivo tiene que ser conquistar los votos de la gente que votó por Fajardo y de la calle. Y creo que la declaración de Fajardo de que él iba por el voto en blanco y la de la calle que iban por el voto en blanco y la de Robledo que va por el voto en blanco, creo que eso es una señal para sus electores muy poderosa. Creo que obviamente la gente vota pues, por el que quiera, pero creo que en el caso de ellos, porque sí hay una admiración de sus votantes por ellos. Claro. Creo que es una señal muy fuerte y entonces creo que va a haber un porcentaje de los que votaron por Fajardo que van a votar en blanco. Y esos son votos que Petro necesitaba mucho. Entonces yo lo que siento es que salvo que Petro logre movilizar gente que no votó y que se activa con un discurso, podría tener un chance, pero el dilema ahí es que él tiene que escoger entre seducir fajardistas o motivar nuevos petristas, ¿no? O crear nuevos petristas. Y ambas cosas son casi que incompatibles. Sí, me devuelvo otra vez a estos resultados, porque ahí digamos que vemos que Gustavo Petro, si asumimos que esos son todos los votos más o menos que salieron, entonces el 1.400.000 Jan de Germán Vargas Lleras se le va a Iván Duque sin mucha dificultad, ¿cierto? Depende, yo no estaría tan seguro porque los votos de Germán Vargas están más en la costa pacífica, en el Caribe, que es una zona de pronto donde Petro tiene bastante presión. O sea, ¿usted qué piensa que Petro puede...? No es tan seguro, no es tan automático, diría yo, por esta ubicación, ¿no? Evidentemente, ideológicamente uno podría pensar, además Germán Vargas Lleras pues también adhirió a la campaña de Duque. Sin embargo, pues yo creo que no hay que hacer esos endoses tan matemáticamente, porque si algo nos enseñó esta campaña es que no es tan fácil endosar el voto a otros. Entonces hay que ser un poco prudente, creo. Pero ¿por qué, Jan? Si somos analistas podemos ser imprudentes. Hablamos entonces de las decisiones que se tomaron hoy y entonces les voy a leer varios de los apartes que dieron los distintos partidos. Hoy el Partido Verde se definió también el Polo Democrático, lo había hecho ayer, se definió por el voto en blanco Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, es decir, faltan pocas cosas por suceder, tal vez. Falta Mocus. Falta Mocus y Mocus. Claudia López. Y entonces dice el Partido Verde: manifestamos que ninguno de los militantes, dirigentes y electos de nuestro partido está autorizado a votar y o defender la candidatura de Iván Duque. Su candidatura representa hoy a todas las maquinarias tradicionales corruptas clientelistas, el gavirismo, el vargasyerismo, el santismo, el uribismo y todos los partidos tradicionales del pasado. Esas son, entonces ellos dicen, o voten en blanco o voten por Petro, pero no pueden votar por Duque. Frente a este riesgo, una parte de nosotros, al riesgo de la candidatura de Iván Duque, considera que la mejor manera de enfrentarlo es apoyar la candidatura de Gustavo Petro como agente de cambio. Otros consideran que la mejor manera de enfrentarlo es no tomar partido por Petro ni por Duque y votar en blanco. Ambas posturas son igualmente respetables.
Y me voy con lo que dice, no, tenme lo de Fajardo ahí. Entonces, el Partido Verde finalmente se definió, pero siento que es una definición a medias tintas, es decir... O sea, yo creo que pues, lo que nosotros en La Silla Vacía investigamos es que la mayoría de los congresistas y de los miembros de la dirección, digamos, había más a favor de apoyar a Petro, pero había unos que no estaban de acuerdo con apoyar a Petro, y en todo caso su prioridad es salvar la coalición Colombia para el 2019. Y Fajardo había sido muy claro: si alguno de los partidos apoya directamente a un candidato, pues se acaba la coalición Colombia, ¿no? Entonces, esta fue la fórmula más salomónica para que los que quieran apoyar a Petro, como Sanguino, Angélica Lozano, pues lo puedan apoyar sin romper la coalición. Sí, porque los que ya estaban apoyando a Petro desde pues antes... es que ya la mitad del partido estaba apoyando a Petro. Claro, lo cual le hace a uno recordar que Fajardo solo perdió por 300.000 votos y que no logró cohesionar su partido, pero al mismo tiempo sí logró una votación sorprendente. Jan, usted ahí ve una jugada clara. Es decir, yo lo que decía al principio es que Colombia se partió en tres en esta segunda vuelta, y siento que sí hay una reticencia a unirse a Gustavo Petro del Partido Verde, y lo veremos también en parte del Polo. Sí, sin embargo, yo creo que hay dos niveles de análisis distintos acá. Yo creo que una cosa es qué va a pasar con cara a la segunda vuelta, otra cosa más en el porvenir. Y el debate en la coalición Colombia y sus distintas componentes es un poco esto, porque en el fondo yo creo que el electorado que votó por Fajardo en estas elecciones es un electorado que no sigue consignas necesariamente, claro. Es un electorado urbano, de clase media, más bien educado, y que entonces se va a definir, yo creo, por la dinámica de la campaña más que por las posiciones que toman los dirigentes. Acá las posiciones que toman los dirigentes yo creo que entonces tienen mucho más que ver con el porvenir de la coalición Colombia, como dijimos, y de si esta coalición va a seguir, si se rompe, cómo va a seguir, porque finalmente esta posición de no tomar posición, que ha sido la de Fajardo y de la coalición como un todo, y finalmente de sus dos otras componentes, los verdes y el polo, es un poco reconocer que no tienen consenso, que no tienen la capacidad de tomar esta posición, sí. Y es una confesión de fragilidad también. Entonces es no tomar posición para preservar el porvenir, pero reconocer también, claro, que aquí hay dificultades para cohesionar. Y ahí no sabemos yo creo que decidirse por el voto en blanco es tomar una posición. Pero entonces ni siquiera se decidieron por el voto en blanco. Espérese, le pongo... Como partido. Claro, entonces, la pregunta ahí sería entonces, ¿usted cree que los verdes y la coalición Colombia se va a querer hacer medir en la segunda vuelta con el voto en blanco, o van a hacer campaña para el voto en blanco? Que no van a hacer campaña, que la decisión es no hacer campaña, y en todo caso, pues la mayoría de los congresistas verdes van a hacerle campaña a Petro, y lo mismo los congresistas del Polo. Pero pues lo que es Robledo, Fajardo, toca ver qué decide Mocus. Ellos no van a hacerle campaña. No va a ser un indicador para medirse y yo creo tener que ellos un ya plante. se midieron y no tienen que volverse a medir. Y entonces ustedes hablaban de, obviamente, la coherencia de como no haber tomado posición, decir que no eran ninguno de los dos extremos, no podían apoyar a ninguno. Ese es el discurso un poco filosófico, pero también hay un discurso pragmático que es el de las elecciones del 2019. Y Sergio Fajardo lo deja de entrever en su exposición de motivos de por qué va a votar en blanco. Dice al final: la coalición Colombia permanecerá. Vamos a participar con toda la fuerza en las elecciones del 2019. Es mi compromiso. Muchos líderes han crecido con nosotros y brillarán con luz propia, sea quien sea presidente. Y aquí hay una apuesta más pragmática y menos filosófica alrededor del voto en blanco. ¿Y es cuál, Jan? Pues sí, el problema es que no estamos en 2019 y que el hecho de no tomar posición ahora tiene un costo, digamos. Y el costo es que seguramente en el futuro se le reprochará a la coalición Colombia no haber tomado posición a favor de la paz, que ha sido una de sus banderas, y en contra de la corrupción, que ha sido la otra bandera. Entonces ahí incurren en una especie de pequeña contradicción que podría ser cara políticamente en el futuro. O que por el contrario les puede ayudar no tomar esa posición si sale elegido, digamos, Petro y es un desastre, eso sí. También se les cobra.
Entonces yo lo que creo es que yo creo que hay una coherencia en Fajardo que estaba diciendo no es ni el uno ni el otro, pues a mí se me hace que es coherente entonces irse con el voto en blanco, sí, porque sería un poco incoherente como no, ni el uno ni el otro, pero en realidad sí es uno. Yo creo que ahí hay un acto de coherencia y yo no creo que ese costo político lo vayan a pagar porque tampoco me parece tan clara que son esas antípodas tan... En lo que tú estás definiendo. Creo que hay otras antípodas que me parece que la postura de Fajardo sí es más cercana, por ejemplo, a Petro en lo que es el progresismo versus el conservadurismo, sí, pero creo que es mucho más cercana a Duque en lo que es el modelo económico. Sí, el problema aquí es que hay muchas variables que se cruzan y dependiendo de cuál es el eje al que tú le das prioridad, se salva uno o el otro. y de alguna forma no quieren graduar, quieren evitar que se gradúe a Gustavo Petro como la cabeza de la oposición si es derrotado por Iván Duque. Me imagino que ese será uno de los cálculos, es decir, si yo aquí ya abro una tercería, así Gustavo Petro sea derrotado y entre al Congreso, él no va a poder apoderarse de todos los votos de esa coalición. Sí, correcto, eso va a ser uno de los temas y post-elecciones, si efectivamente Duque gana, entonces Petro queda de senador y entonces jefe virtual de la oposición con como un senador, estatuto pero con de la unas... oposición que les da un resto de poderes. Sí, pero entonces el estatuto de la oposición destaca el partido de la oposición que se declare en la oposición más grande y son los verdes. Entonces ahí sí hay una especie de competencia por quién encarna la oposición que se va a jugar también. Eso va a ser interesante. Y eso entonces es parte de estas cosas que se están jugando desde ya finalmente. El estatuto de la oposición, que es una serie de reglas de procedimiento legislativo que se aprobaron a propósito de los acuerdos de paz con las FARC, que le dan y obligan a tener a la oposición en las mesas directivas de los comités, les dan espacios en televisión, les dan espacios de réplica, o sea, la oposición realmente queda muy fortalecida y yo creo que es bueno que esa oposición la compartan varios también. Sí. Y aquí vamos, y en la medida en que avanzamos en estas declaraciones de voto en blanco, por un lado, y esta me parece que es la más clara, la del Polo, se va resaltando la soledad en la que queda Gustavo Petro, a pesar de haber tenido una campaña importante, una votación muy importante. Dice el Comité Ejecutivo Nacional del Polo, adopta oficialmente la candidatura a la presidencia de la República del doctor Gustavo Petro Urrego y su fórmula vicepresidencial, la doctora Ángela María Robledo, decisión adoptada por mayoría. Pero la expresión minoritaria en el Comité Ejecutivo Nacional del PDA, reunido el día de hoy, dejó constancia de su decisión de votar en blanco. Eso se refiere a una persona en especial y es Jorge Robledo, que es la facción de izquierda de la Coalición Colombia. Es difícil de entender por qué no se iría con Petro. Él lo explica de esta manera hoy en el noticiero de Red Más Noticias. Esto le dijo al noticiero. Después de una consulta entre Petro y Gaviria, ganó Petro, que no era mi candidato, yo estaba con Gaviria, y le hicimos toda la campaña con todas las de la ley a Gustavo Petro. Lamentablemente, pasadas las elecciones, él hace un acuerdo con Santos. Él desde ese día se volvió otro proyecto político diferente. Esto mucha gente no lo sabe, pero es así, otro proyecto político diferente, tanto que en el 2014, en la primera vuelta, nosotros teníamos candidatura presidencial y sin embargo el doctor Petro votó por el binomio Santos-Germán Vargas Lleras desde la primera vuelta. Entonces que no nos sorprenda que tengamos diferencias. ¿Le quedaron claras las grandes diferencias entre Jorge Robledo y Gustavo Petro, Jan? Son diferencias personales, históricas, digamos, entre los dos han sido grandes competidores para el liderazgo de la izquierda. Diferencias que no tienen tanto que ver de pronto con el programa. En el programa Robledo puede ser aún más radical que Petro quizás, pero de estilo, de estrategia y esos temas en política a veces pesan más que los temas de fondo que siempre son negociables. Esto me parece fascinante, ¿no? Yo vi una caricatura hoy que me parecía muy buena que decía, los verdes me ponen 5 condiciones para apoyarme. Y el otro le dice, en realidad solo le ponen una y es que usted no sea usted. O sea, creo que es un problema de confianza. O sea, creo que el problema con Petro es un problema de confianza en él, sí. ¿No? Y creo que eso es lo que se refleja en el voto, en que no se vayan totalmente con él, porque yo creo que ideológicamente hay unas afinidades evidentes. Sí. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, tal vez el voto en blanco más doloroso para Gustavo Petro, el de Humberto de la Calle, sus razones después de comerciales.
Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche. Del otro lado, en CMI están publicando la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que yo quiero compartir con ustedes. Esta es la primera encuesta que se hace pública luego de la primera vuelta. Iván Duque 55%, Gustavo Petro 35%, voto en blanco 10%. Son 20 puntos de diferencia entre Iván Duque y Gustavo Petro son los primeros datos, las primeras mediciones. Ay, yo le quería preguntar a usted si nos ha recapacitado acerca de las encuestas después de esta primera vuelta. Juanita León y La Silla Vacía le hicieron la guerra a las encuestas. No, mentira. Tomaron una posición editorial en la que dicen que no van a hablar de encuestas, no van a pagar encuestas. Nunca las hemos pagado porque no tendríamos la plata para pagarlas tampoco, pero lo que decidimos fue no cubrir la campaña con base en las encuestas. Porque habíamos hecho el estudio de las encuestas pasadas que todas habían pifiado por encima de su margen de error. Yo creo que en estas elecciones las encuestas sí reflejaron la tendencia, sí. Aunque obviamente a Fajardo todos se equivocaron, pero Fajardo realmente se remontó mucho en la última semana, la misma campaña lo reconoce. Entonces yo creo que las encuestas esta vez se equivocaron menos que las otras, pero creo que internamente para La Silla fue un muy buen ejercicio no usar las encuestas como el punto de análisis porque nos obligó a ir a la calle, entrevistar a la gente y mirar otras variables. No dejaron... Y no nos dejamos nosotros, como no teníamos, dijimos, bueno, las encuestas mirémoslas con cuidado, como los políticos cercanos a Vargas hablaron de su poder, de la maquinaria, y yo creo que todos esperábamos una votación más grande, y usted no siente que ahí como que nos dejamos calentar un poquito las orejas con el fenómeno Vargas. La Silla escribió varias historias diciendo que la maquinaria no se le iba a mover, que el pronóstico de César Caballero no estaba bien calculado. Digamos, en La Silla no cometimos, creo, ese error porque realmente nosotros dejamos de pensar que Vargas fuera viable un mes antes. Jan, me devuelvo a la encuesta. ¿Sorpresas o no? No, es bastante lógico con la diferencia que tenía a favor de Duque el resultado de la primera vuelta, 15 puntos de diferencia, sí. Pues es mucho. Además sabemos que Petro tiene una imagen negativa mucho más alta que Duque, entonces efectivamente Duque puede llegar al centro, a convencer el centro un poco más fácilmente que Petro, por lo menos en esta primera fase, entonces es bastante obvio que la diferencia es grande y que Duque es el gran favorito para esta segunda vuelta. Y no me detengo más en esto. Hablábamos de tal vez el voto en blanco más doloroso para Gustavo Petro, y es el de Humberto de la Calle, el candidato del Partido Liberal, que tuvo que ver esta semana como su jefe, el director del Partido Liberal, se iba para la campaña de Iván Duque con una sonrisa y con una facilidad que hacía pensar que era un hecho casi premeditado. Y dice cuando explica por qué va a votar en blanco Humberto de la Calle: sin el propósito de dar recomendaciones votar en blanco, ninguna de las dos vías que se abren a los electores me parece óptima. El Partido Liberal ha tomado otro camino. Es una decisión que no me compromete. Entonces, dolor para Petro, ¿por qué? Además de que uno siempre quiere que Humberto de la Calle lo quiera uno. El hecho de que Humberto de la Calle vote en blanco y no apoya a Petro, siendo que Iván Duque dice que le va a hacer ajustes a los acuerdos en cosas muy sustanciales y Petro dice yo voy a profundizar aún más la lógica del acuerdo de paz, pues le debilita a Petro su narrativa de que esto es paz o guerra, porque pues el arquitecto de la paz prefiere irse en blanco. Sí, él era como el sello de la paz, ¿no? El Entonces sello de calidad. Yo creo que eso sí es un golpe muy grande para Petro y me parece que para muchos seguidores de la calle, yo viendo en Twitter, después de eso sí. La gente se defraudó mucho. Pero creo que esto lo que hace es que se refuerza la otra narrativa que está comenzando a usar Petro y que creo que va a ser la más poderosa, y es que esto es más o menos el pueblo contra el establecimiento. Y antes de llegar allá, y allí llegó, Jan, yo creo que debe haber mucho donante de la campaña para la vaca de Humberto de la Calle, que le dio plata, creo que ya van como en 700 millones. Muchachos, si revisemos cuánto va la vaca de Humberto de la Calle, ayer iba en 500 y pico, y en 2 días, que debe estar como arrepentido, que quiere que le devuelvan la plata. ¿Usted se decepcionó con la decisión de la Calle? No sé si quiere hablar de sus preferencias o qué le pareció la decisión de la Calle. No, es cierto que de la Calle
había dado señales de ser más cercano quizás a Petro en los debates en particular. Cierto que la decisión de Fajardo nos sorprende. Finalmente Fajardo representaba un poco la ala derecha de la coalición Colombia, de cierto modo, entonces lo más al centro, lo más lejano de Petro, entonces es bastante lógica y esperada su decisión. La de la Calle, efectivamente, pues yo creo que muchos de sus partidarios efectivamente esperaban un apoyo a Petro en nombre de la defensa de la paz en contra de una vuelta del uribismo. 619 millones va la vaca para Humberto de la Calle, un acaudalado abogado que debe 1.500 millones de pesos y ha recibido una gran generosidad de la gente. Entonces, usted decía, tal vez la falta de apoyos de la Calle, del Polo, de Fajardo, va a hacer que Gustavo Petro cambie la narrativa un poco paz y guerra, y eso se alcanza a ver un poco en uno de sus tweets. Dice lo siguiente Gustavo Petro: el voto en blanco solo es un voto por Uribe Duque. Esto es entre la maquinaria corrupta que nos llevó a la violencia, a la desigualdad social, a la metástasis de la corrupción, Hidroituango y Odebrecht, y las ciudadanías libres que nos pueden llevar a la democracia plena y la paz. Y empieza el tema de la maquinaria a calentarse. Y aquí entonces pasamos a lo que está pasando un poco. ¿Ustedes quieren algo más de Petro? ¿Se les queda algo por ahí? No, yo creo que ahí lo único es que a Petro le va a tocar esconder a Samper. Para que esa narrativa funcione, pues Ernesto Samper, que estaba metido de cabeza en la campaña de Petro, le va a tocar esconderlo, porque yo creo que Samper sí es símbolo de una corrupción política y yo creo que eso le va a costar, pues. Pero y si uno se pone, ¿usted cuál diría es el apoyo de mayor peso político que ha recibido Gustavo Petro? No, yo creo que ¿Samper? Pues sí, pues no sé cuántos votos pueda mover Samper. Sí, no le pregunto. Pero pues es el expresidente que tiene él. Digamos. El expresidente que tiene él. Hablando de expresidentes, entonces vamos para el otro lado, Jan, y la llegada de Gaviria no deja de generar olas, y es porque César Gaviria había sido muy duro contra el uribismo. César Gaviria fue parte de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, fue parte de la campaña del plebiscito, fue parte de la unidad nacional, tuvo a su hijo en el gabinete del presidente Santos, en el Departamento Nacional de Planeación, y dijo cosas como estas que hoy le están recordando en las redes sociales. Los descuentos, los subsidios, las gabelas, las exenciones son mucho más graves que el agroingreso seguro. Implican privilegios mucho más aberrantes. Entregó el Banco Agrario y el INCODER a personas influenciadas por paramilitares. Que las chuzadas siguen. El DA se convirtió en una máquina de delincuencia al servicio de la Casa de Nariño. Nos vamos a seguir moviendo hacia un Estado completamente totalitario. Eso no lo hacen sino las dictaduras. Se está convirtiendo en un dictador. Francamente es delictiva ya, que no es unas manzanas podridas, sino un aparato político de delincuencia. ¡Uribe mentiroso! ¡Uribe mentiroso! Y entonces llegó César Gaviria, doy por superadas mis diferencias con Álvaro Uribe, y la falta de pudor, yo lo ponía al principio, usted me hizo ojos, pero aquí hay una falta de coherencia política, que yo entiendo que la política es dinámica, los políticos pueden cambiar de opinión, pero es difícil de vender esto, ¿no, Jan? Sí, es muy difícil de vender, bueno, no es tan sorprendente, daba señales hace tiempito de que iba por allá, y además retoma un poco la vocación tradicional de los partidos viejos colombianos de ir hacia el favorito finalmente, hacia el presidente de turno, y ahí pues dan por descontado que Duque va a ganar, entonces se van por donde Duque. El problema es que efectivamente Gaviria no encuentra la forma de justificarlo aparentemente, ¿no? En las entrevistas que han dado está como... Ahorita le tengo una, la de la W esta mañana, digamos que fue duro. Alguien me decía hoy, Gabriel Romero, el editor del noticiero, el jefe de redacción, decía, yo nunca había visto a un expresidente de la República tratado de esa forma, ¿no? Es como la estatura de los expresidentes, incluso entre periodistas relativamente tradicionales, como son los de la W, digamos, quedó por el piso.
¿Qué estará pensando Humberto de la Calle, Juanita? Y aquí esa es parte como de la incoherencia, no solamente con lo que él ya había dicho contra Uribe, sino por lo que él representaba. Era el director del Partido Liberal que tenía un candidato presidencial que le hacía oposición claro. O sea, yo siento que cuando Gaviria sacó su texto, a mí me parecía que era una jugada muy interesante porque era una forma de comprometer a Duque con los acuerdos de paz, ¿no? Como decir, yo apoyaría al que cumpla con el acuerdo de paz o al que sea responsable económicamente. Entonces yo sentía como que le estaba jugando a realmente ser el domesticador de cualquiera de los dos lados, claro. Y me parecía que era una jugada política muy interesante. No tiene una fuerza decisiva realmente para hacer pesar esto, ¿no? Lo que me impresiona es que hoy en las declaraciones, claro, él da a entender que Duque se compromete a cumplir los fallos de la Corte Constitucional sobre el acuerdo de paz, que es otra forma de decir, va a cumplir, no va a ser una constituyente, no va a ser un referendo, pero me impresiona que parecía casi que se regaló, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿y no hay una alternativa de estar en la oposición? O sea, los liberales, ¿por qué no consideran la posibilidad de estar en la oposición? O César Gaviria estuvo en la oposición. Estuvo en la oposición, contra Uribe, podían haber estado, no tenían que realmente necesariamente apoyar a Petro o apoyar a Duque y podían optar por estar en la oposición. Y me sorprende que no, porque siento que incluso desde la supervivencia del Partido Liberal y desde las opciones para Simón Gaviria para el 2022, le hubiera ido mucho mejor estar en la oposición y no dejarle la oposición solo a Uribe, ¿no? Porque si, solo a Petro. Solo a Petro. Porque si Petro pierde, él va a tener 4 años de tener una oportunidad gigantesca de posicionarse para el 2022 y ser presidente. Y si Simón Gaviria quiere eso, desde su punto de vista egoísta, le convenía mucho más estar en la oposición. Es la entrega de la vocación de poder del Partido Liberal al hambre, supondrán muchos de puestos, de contratos, de clientela. No, y también puede ser, pues lo que dijo de Gaviria, yo creo que tampoco hay que no creerle en que él piensa que entre Duque y Petro, Duque sería mejor para el país y que es mejor que tenga un consenso amplio para sacar la reforma pensional, para sacar reformas que se necesitan. Pero lo que sí siento es que es muy raro que uno le apuesta 8 años a defender un proyecto como el acuerdo de paz y tan fácil al otro día llega al que promete cambiar cosas sustanciales de lo que ellos hicieron. Y la incoherencia no es solamente de César Gaviria, se la han mostrado, se la han señalado también al uribismo, que fue muy dura con César Gaviria. Después de la pausa les muestro algunos de esos tweets. El pasado no perdona, y menos en tiempos de redes sociales. Antes de irme, los dejo con un recorderis de nuestro sondeo. Queremos conocer su opinión. ¿Votar en blanco es ser tibio, un acto de protesta, dejar ganar a Duque o hacerle el feo a Gustavo Petro? Vamos a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos haciendo un análisis de cómo está esta segunda vuelta en Colombia, luego de que ya está más o menos decantado el panorama de alianzas, adhesiones, votos en blanco. El voto en blanco, a propósito, decía, no tiene ningún efecto legal en la segunda vuelta, es decir, no, incluso si gana, si consigue una mayoría superior al 50%, no se repetirían las elecciones. Exacto, el presidente será Duque o Petro, no hay otra opción, pero pues es una expresión, digamos, es para registrar para los que quieren votar en blanco, que no quieren votar por ninguno de los dos, pues se registra el voto blanco. Estábamos en la llegada de Gaviria y del Partido Liberal al uribismo, suena chistoso, ¿no? La llegada de César Gaviria. No, pues la llegada de toda la unidad nacional, o sea, el único que se queda por fuera es Santos. Que está en cuerpo ajeno, ¿no? Es decir, están las billeteras de los congresistas. La incoherencia, y entonces yo les decía que el pasado no perdona. Estos son algunos de los tweets que hay del expresidente Uribe, de Marta Lucía Ramírez, de Samuel Hoyos. Entonces dice Uribe la mermelada, dinero a los parlamentarios, será polilla destructora de la credibilidad democrática, expresan los ciudadanos. Ciudadanos que hoy ven como toda esa maquinaria está en la coalición del Centro Democrático. Rechazo el oportunista comunicado del expresidente Gaviria. Ese es como en el 2010. Marta Lucía Ramírez dice, César Gaviria y Rafael Pardo parecían muy sorprendidos de que él tuviera los cassettes. Andrés Pastrana cree
cree que eslabón perdido fue Gaviria, hablando del proceso 8000 y de los narcocassettes. Samuel Hoyos, representante del Centro Democrático. César Gaviria, pusilánime, arrodilló al país ante Pablo Escobar. La catedral es una vergüenza. Juan Manuel Santos no se reelige con esos amigos. Y ahora llegó Gaviria. Y Gaviria contó además, cuando relató cómo fue la alianza con Iván Duque, dijo, y además Iván habló con el expresidente Pastrana y el expresidente Uribe y ellos están muy contentos con mi llegada. No es solo César Gaviria, ¿no? Es toda la unidad nacional y lo que creo es que claramente Iván Duque no necesita sus votos, tanto y por eso ellos se están regalando, no los están buscando, pero creo que para la gobernabilidad, pues tener una coalición más grande te permite hacer más cosas. Entonces, creo que en todo caso también es interesante la arista de qué significa para el acuerdo de paz que estén en esa coalición, ¿no? Porque pues claramente ellos no van a votar en contra del acuerdo de paz, pues esperaría yo. De lo mismo que aprobaron. Dijo, claro, Gaviria dijo que no votarían las cosas de paz que no estuvieran de acuerdo. Yo me imagino que para Germán Vargas sí ya sería el colmo del ridículo pasar del sí al no, del no al sí, ahora otra vez al no. No, eso no creo que lo haga los de la U, no me los imagino tampoco. Es decir, votando. la flexibilidad, Entonces, la capacidad de genuflexiones políticas. No, yo creo que ahí lo que va a haber es que va a haber una discusión del acuerdo de paz y lo que va a pasar es que todo lo que tiene que ver con los guerrilleros se va a conservar y todo lo que tiene que ver como con las profundas transformaciones del país que están ligadas al acuerdo no van a pasar o se van a morigerar. Pero pues creo que eso también es la expresión de que él no hubiera ganado en el plebiscito. Y aquí la percepción creo que no ayuda a la campaña de Duque. ¿Usted cree, Jan, que fue un error? Fue más allá de que él no haya llamado sino a Gaviria y que los otros hubieran venido, queda la percepción de que hay una nueva unidad nacional reforzada que ahora tiene a la misma unidad nacional de antes, pero además al uribismo. Y que eso podría ser tal vez el talón de Aquiles de Duque en esta segunda vuelta. Sí, de acuerdo con Juanita, efectivamente, el Centro Democrático no tiene mayoría por sí solo, entonces necesitaba hacer acuerdos y recibir otras fuerzas. Sin embargo, a veces demasiado es demasiado, es decir, una coalición demasiado grande puede ser en realidad no tan útil, no tan eficaz, no puede funcionar tan bien porque pues todo el mundo no siente la necesidad realmente de un compromiso tan fuerte con el gobierno y entonces empiezan a negociar cositas y a tratar de hacer avanzar agendas personales, entonces de pronto no es tan eficiente. Y por lo demás, en esto de la campaña de segunda vuelta, yo creo que efectivamente todos estos congresistas, toda la unidad nacional que se junta con Duque no aportan mucho. Van a tener a Uribe de presidente del Congreso, ¿no? Ahí va a haber un seguimiento. Bueno, Uribe es otra cosa, pero no aportan mucho y podrían restar un poco porque Duque aparece en esta segunda vuelta, contrariamente a la primera, como el candidato del sistema, un poquito. De Juan Manuel Santos. Y eso cambia, pero eso iba a pasar con políticos o sin políticos. O sea, si tú estás enfrentado a Gustavo Petro, claramente el otro es el establecimiento. Claro, sí, de acuerdo, pero ahí con estas comunicaciones es más difícil, me parece. No se han cuidado tanto las comunicaciones, como le dijeron a Juan Carlos Vélez. No se han cuidado las comunicaciones. Vamos a lo que fue la entrevista esta mañana en la W de César Gaviria. Hay varias hipótesis de su estado, de si había estado tomando trago por la mañana o no. Escúchenlo ustedes mismos. Si nos venimos a lo más cercano, acaba usted abrazado con Alejandro Ordóñez, con Vivian Morales, que es la que usted sacó del Partido Liberal porque decía que no cumplía con los principios del Partido Liberal, va a acabar abrazada con ella en la misma tarima. Bueno, a ver, ¿Y no le parece que eso a la gente es lo que le hace perder fe en los principios de la política? A ver, que la gente ve que ustedes son capaces de hacer cualquier arreglo sobre cualquier cosa para entrar en un gobierno. No, señor. Lo que pasa es que así como hemos pedido reconciliación y que los odios de los partidos no se pueden prolongar indefinidamente en el tiempo, tampoco debe ocurrir así en la política. Los liberales no estamos obligados a vivir en guerra. Y me refería yo al trato que recibió el expresidente y ese comentario de que tal vez está llegando a un nivel el rechazo generalizado a estas piruetas de los políticos que podría terminar afectando la campaña de Duque.
No, yo creo que al final es más lo que gana Duque con esto que lo que pierde. Yo siento que esto sí le da candela, digamos, y le sirve a Petro para plantearlo como esto es, como dijo hoy Claudia López, más o menos es Colombia contra la Claro. corrupción política. Yo creo que, claro, que le sirve para hacer esa narrativa, pero creo que al final a Duque le sirve tener a todos los políticos de su lado. Creo que si ven que necesitan mover la maquinaria, pues la van a mover. Creo que tener todos los factores de poder de su lado, pues le va a servir. Y usted hablaba de esta como más bien una coalición no electoral, sino de gobernabilidad. Hicimos ahí unos cálculos más o menos a mano alzada de cómo serían las coaliciones según los congresistas. Entonces tenemos con Petro, esto es del Senado, a 14 senadores. Le damos a los 2 indígenas, le damos los 5 de las FARC, si es que Iván Márquez se posesiona, a 4 del Polo, sin Jorge Robledo, que se corta la mano antes que votar por Gustavo Petro, y a los 3 decentes. En la mitad quedan los 9 del Partido Verde, Jorge Robledo, hay Armando Benedetti y Roy Barreras, que dudo mucho que se logren mantener en el centro, y 4 liberales más o menos. Y con Duque, este es un Senado de 108 senadores, recuerden, porque están las 5 curules de las FARC y la adicional de Gustavo Petro. Con Duque están 77 senadores, tiene a los 19 del Centro Democrático, 14 del Partido Conservador, 16 de Cambio Radical, 12 del Partido de la U, 10 liberales, 3 del MIRA y 3 de Colombia Justa y Libre, que son otro grupo cristiano. Pero yo creo que esa es una forma un poquito simple de verla, porque me parece que este Congreso va a ser más de mayorías y minorías, respecto a puntos específicos. Entonces creo que si llega la modificación a la JEP, que quieren sacar a los militares de la JEP, pues yo me imagino que el Partido Liberal, esos 10 que le estás contando ahí, pues no estarían con Duque, ¿no? Si llega la reforma tributaria, subir el IVA, entonces pues los del MIRA se retiran, ¿ves? No creo que sea una coalición, pues... y es un Congreso muy fragmentado, va a ser un Congreso difícil de manejar. Mucho más fragmentado, y creo que los verdes, por ejemplo, que tú los pones no con Petro, sí, pero yo creo que en unos temas de oposición van a estar con Petro, suponiendo que Petro no ganara, sí. ¿no? Entonces me parece que no es tan sencillo como aparece ahí en esa suma, pero claramente va a tener una coalición mucho más grande de la que tendría Petro para gobernar. Tengo que ir a la pausa, me queda una pausa. Volvemos con conclusiones de ese análisis de segunda vuelta, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, nos quedan unos minutos, tenemos resultados, las redes sociales se han pronunciado y votar en blanco, según la gente que sigue esta cuenta y los 1.911 votos que obtuvo desde esta tarde, el 49% opina que votar en blanco es dejar ganar a Duque. Está funcionando la bodega de Petro. 31% dice que es un acto de protesta, que era la opción positiva. Juanita, usted me dijo que mi sondeo, estaba muy cargado. Ser tibio, 12%, hacerle el feo a Petro, 8%. Jan, ¿algún comentario sobre el mapa de la gobernabilidad que mostrábamos ahí, antes de irnos a la pausa? No, me parece que es un poco la relación de fuerza que podemos esperar. En todo caso, va a haber una oposición y eso no era tan evidente en los pasados congresos, digamos, y no es tan frecuente en Colombia, donde siempre domina una gran coalición en el centro, con muy pocos en los extremos. Aquí vamos a tener un bloque minoritario, pero pues de más o menos un tercio que puede estar en la oposición sobre muchos temas. Y con el ausentismo tradicional de los partidos tradicionales, esa minoría, si es disciplinada, puede hacerse valorizarse mucho más. Pues en todo caso es una vocería para hacer control político. No les dije que íbamos a hablar de esto, pero ¿escuchó lo del fiscal? ¿Qué? Esto. El país va a quedar escandalizado cuando se conozca, y no lo haré sino después de la segunda vuelta para que no digan que estoy interviniendo en política, la dimensión de la corrupción electoral, nauseabunda. El fiscal Néstor Humberto Martínez denunciando una corrupción nauseabunda.
desde algún lugar cálido de Colombia, lo veía con la camisa abierta. Martínez dice que no lo va a revelar porque no quiere entrometerse en la política. Gustavo Petro ya ha tuiteado diciendo que se siente reivindicado y estas elecciones han estado muy chéveres. El lunar grande que yo he visto en estas elecciones ha sido el tema de la desconfianza del sistema electoral y ahora sorpresivamente viene del fiscal, dice que son denuncias de Atlántico, le hacen a uno pensar que se refieren a una campaña específica a la que pone tangas. No sé, me parece. Yo realmente no entiendo por qué hace declaraciones así, o sea, si es la segunda, pues ordene las capturas, ¿no? Y investigue, pero estas declaraciones, pues me parece que ese sí no es el rol que debe cumplir el fiscal. Sí, me parece también muy responsable. De hecho, no sabemos siquiera si habla de las presidenciales, de las legislativas, lanza esto. Sí. No sé, o sea, me parece que en el momento en que efectivamente todo el mundo está alborotado por los E14, me parece que no pero y es que bueno, este país sí es... ahora entonces, el fiscal general reivindica a Gustavo Petro, dos personas públicas que han tenido diferencias amplias, pero ahora Gustavo Petro se siente reivindicado por el fiscal. Yo les decía, me acusaron de incendiario y de ir contra las instituciones por exigir garantías y transparencia electoral. El fraude fue real, pero yo pensé que ya nos había avalado las elecciones. No. Pero no es admisible que se silencie al fiscal. El fiscal debe presentar públicamente su investigación como garantía electoral. Pero además es que no sabemos si se está refiriendo a las presidenciales, si se está refiriendo a las legislativas, si se está refiriendo al 2014 cuando Odebrecht. ¿Qué sabemos? La misión de observación electoral publicó hoy su informe sobre la primera vuelta y tienen un dato interesante y habla un poco de todo este tema de los E14. Y esta es la conclusión del informe de la MOE. Ellos toman una muestra de 13.135 formularios E14 que contempla una votación total de 3.600.000 sufragios registrados el pasado 27 de mayo. Y ahí encuentran que, y dice, es decir, que las 12.500 aparentes variaciones anómalas representan el 0,35% de los votos. Si se considera que la muestra es representativa, esto significa que tras observar los formularios E14 de delegados, en la votación de 19,6 millones de sufragios registrada el pasado domingo, podría haber anomalías equivalentes a casi 70.000 votos. 70.000 votos no es cualquier cosa. Pero 70.000 votos no es la diferencia entre ningún candidato. 70.000 votos ni siquiera le sirven a Humberto de la Calle para llegar al 4% y que le devuelvan la vaca. Además no está diciendo si todas las anomalías son en favor de un candidato. No está diciendo si todas las anomalías son en favor de ningún candidato. Es decir, si hay un fraude y en las elecciones siempre hay pequeños fraudes, ¿cierto? No es una cosa que ponga en peligro la credibilidad de los resultados electorales. No es determinante. Es decir, no al menos a partir de la evidencia que tenemos, que es una evidencia de 12.000 formularios E14, ustedes seguramente han visto en redes sociales fotos de cómo aparecen alterados, son 0,35% de los votos, que es realmente... Es decir, preocupante, yo no quiero minimizarlo, Pero además ni siquiera está probado que eso sea fraude, o sea, que haya un tachón o que haya eso no quiere decir que ese voto no se contó. Claro, no es, puede haber sido una equivocación, el sistema electoral es bastante propenso a errores humanos, usted tiene que llenar 3 formularios distintos. ¿Qué me queda? No, me queda las personas no heterosexuales. Lo tenemos ahí. Gracias, Álvaro Uribe Vélez, por existir. Esto es Enredados. Ciudadanos, con algunos compañeros del Centro Democrático, hemos recibido una carta de población no heterosexual en la cual manifiestan su apoyo a los doctores Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. A título personal, y por mi responsabilidad política en el Centro Democrático expreso lo siguiente: todo el respeto a la intimidad. No, es que No. Pero ¿será que Fabio Valencia Cosio salió del closet? Porque estaba ahí parado al lado de personas no heterosexuales, no estaban bien divididas las heterosexuales. Jan Basset, Juanita León, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.